marco la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado para por 24 horas. El sindicato tiene reclamos de cara a la discusión presupuestal y rechazan las pautas que presentó el Poder Ejecutivo para los trabajadores estatales. Para hablar de estos temas es que estamos con José Lorenzo López, vicepresidente del PIT-CNT y secretario general de COFE. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar por acá. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Fijemos un poco en qué momento estábamos de la discusión. En la medida hemos comentado bastante a propósito de los lineamientos que se presentaron por parte del Ejecutivo para el sector privado. Luego el Consejo Superior Tripartito del Sector Público discute en base a otras propuestas del Ejecutivo que son sustancialmente distintas, por lo menos en su propuesta original, a lo que se había previsto para el sector privado. En este momento, ¿en qué punto están con el gobierno? Bueno, la propuesta que el gobierno hizo al sector público, una precisión, sí, si me permitís antes, sí, porque no es solo COFE que está parando por 24 horas, es toda la rama de los públicos. Ahí están involucrados toda la educación, los entes, los judiciales, el hospital de clínicas. Sí, toda la integridad universitaria y también los municipales de Montevideo y del interior del país. Así que, digamos, el paro abarca, digamos, la totalidad de los funcionarios públicos por 24 horas y lo que motivó, digamos, esa extensión del paro fue justamente la pauta salarial que presentó el gobierno. La pauta básicamente lo que plantea es un convenio a 5 años en el cual no hay un solo peso de crecimiento en los 5 años, no hay ningún incentivo para los salarios más sumergidos, ni tampoco se asegura el 100% del mantenimiento del salario real en el sector público durante los 5 años. O sea que se puede acumular durante este periodo una pérdida que se sumaría a la del que ya venimos arrastrando del periodo anterior. ¿Pero en el final del periodo terminarían en el mismo punto de inicio o no necesariamente? Bueno, no necesariamente, porque lo que se establece es una fórmula donde se intercala la inflación subyacente con la inflación proyectada, con la inflación, digamos, general, pero aparte de eso, el gobierno se reserva un 1% de tolerancia en cada ajuste, que si la inflación está por debajo de ese 1%, esas pérdidas se van acumulando durante el periodo. Y no es que al final ajusten tampoco por eso que no se ajustó, porque quedó dentro de los márgenes. Si está dentro del margen, no se recupera. Entonces, realmente, evidentemente, no hay ninguna posibilidad de establecer un mecanismo de convenio colectivo donde básicamente no hay en 5 años una perspectiva de crecimiento, cuando sí el gobierno está previendo que el país va a crecer. Entonces, a eso se le suma la pérdida de puestos de trabajo y algunas cuestiones que en principio habíamos visto con muy buenos ojos, alguna declaración del director de la Oficina de Servicio Civil, que planteó que se va a derogar el decreto del gobierno anterior, el decreto 310, que era el que regulaba el ingreso a la función pública, pero resulta que cuando vemos los lineamientos que se bajan por parte del equipo económico a los diferentes ministerios, se establecen limitantes que son, no sé si igual o más graves que ese decreto, porque se le da, digamos, una perspectiva de que el presupuesto que se puede utilizar es el ejecutado en el 2024. O sea que es mucho más complejo la situación, por más que no tengamos ese decreto que regula el ingreso, si no están los créditos habilitados para recuperar los puestos de trabajo que se han perdido, evidentemente vamos a estar en un problema, no solo con el salario, sino también con la recuperación de puestos de trabajo en áreas que son absolutamente sustantivas para la vida del país, ¿no? Tengo 2 dudas. Una, capaz que te entendí mal, y te pido que me disculpes si es así, pero viendo el acta de preacuerdo, por lo menos la que se presentó el 4 de agosto, capaz que esto cambió después, pero sobre los ajustes salariales señala que el 1 de enero de cada año se van a realizar ajustes de carácter general tomando en cuenta la meta de inflación. ¿Eso cambió? No, eso es lo que se plantea, o sea, la inflación proyectada es lo que se da. Ahora, si la inflación proyectada tiene alguna variación con la real,
ahí hay un 1% de tolerancia que está reflejado ahí y por supuesto que tampoco tiene ningún margen para el crecimiento económico en los 5 años, digamos, ¿no? Por más que crezca la economía, nosotros le habíamos planteado una propuesta bastante austera, digamos, al gobierno, que era básicamente el mantenimiento del salario real y que si crece la economía en el país, ese crecimiento se vea reflejado en los salarios. Para graficarlo y corregirme si está mal el ejemplo, la inflación proyectada está en 4,5, en la medida que sea 4,8, 4,9, 5, en la medida que sea menos de 1 esa diferencia, todo eso sería en desmedro del salario real de los salarios. La segunda... Si fuera menor, habría una pequeña ganancia, digamos. Bueno, si fuera menor, sí, pero en niveles de inflación tan bajos difícilmente pueden ser. Sí. La otra pregunta que te quería hacer era, por lo que señalaste sobre los salarios sumergidos. ¿Ustedes pretenden que sea de la misma forma que en el sector privado, que se da un aumento mayor a los salarios más bajos y que después es progresivo? Nosotros lo que creemos es que es necesario el crecimiento salarial en todos los niveles salariales, pero ante una situación compleja, porque tampoco nosotros es que estamos tapándonos los ojos, sabemos que hay un problema de lo que hereda este gobierno del gobierno anterior, porque trabajamos en los organismos públicos y conocemos los déficits que hay, y también conocemos, digamos, que la coyuntura regional, internacional, mundial está compleja, pero bueno, si el país crece, lo que pretendemos es que ese crecimiento acompañe los salarios de los trabajadores y que ahí esos puntos de crecimiento que pueda haber en cada rama de actividad, la enseñanza por su lado, COFE por su lado, las empresas por su lado, vean si ese crecimiento tiene que ser lineal o si tiene que incentivar algún sector de trabajadores que están con salarios más sumergidos. Nosotros tenemos un grave problema hacia la interna, sobre todo en la administración central. Esto no se da tanto, digamos, en la enseñanza, por ejemplo, pero sí en la administración central, que tenés trabajadores cumpliendo una misma tarea con unas diferencias salariales en el mismo ministerio terrible, ¿no? Y bueno, eso es un problema. Por eso también queremos discutir el tema también de las cargas horarias, porque ahí también tenemos trabajadores que ganan lo mismo, pero con diferente carga horaria, o sea que en realidad el valor hora es diferente. Y bueno, son cosas que ahora que se abre la discusión en la rama, ya nos convocaron para el viernes, la primera instancia de rama, bueno, veremos si ahí podemos avanzar en la posibilidad de alguna cuestión que nos permita avanzar en algún tipo de convenio. Antes de avanzar más sobre esta discusión, para cerrar qué fue lo que propuso el gobierno, tengo entendido no hicieron una única propuesta, hubo una segunda propuesta arriba de la mesa, no sé si mejoraron o no mejoraron. La segunda propuesta es esta que estamos hablando, la primera era peor. Ajá. La primera era puro y duro un convenio a pérdida salarial, porque no tenía correctivos, o sea, solo había un correctivo en el último año de gobierno, en el 2030, lo que generaba, digamos, una pérdida salarial durante 5 años. Bien. Ya desde el punto de vista, no sé si es más filosófico, pero es natural y entendible que los trabajadores quieran ir mejorando su salario. Ustedes están reclamando por aumento de salarios, pero también por cuidar, no perder puestos de trabajo en algunas áreas, y por eso se quejaban a propósito del decreto del periodo anterior, donde se establecían algunas restricciones a la hora de ingresar vacantes a la función pública. ¿Son necesariamente compatibles las dos voluntades o estos dos puntos en un escenario donde evidentemente el gobierno está tratando de mejorar su resultado fiscal y el sector público es un sector donde en general se lo mira como un lugar donde hay oportunidades de mejora en la eficiencia del gasto? Yo creo que son compatibles, pero aparte son necesarias. Y no lo decimos nosotros que representamos a los trabajadores, sino que los dijeron los ministros del gobierno anterior, que antes de irse terminaron pidiendo agua por seña porque no tenían, se cerraron una cantidad de servicios públicos en diferentes puntos estratégicos del país, en diferentes ministerios, producto de la falta de personal.
Hoy tenemos algunos casos, por poner un ejemplo, el Ministerio de Ganadería, que perdió muchos funcionarios en el periodo anterior, pero que ahora en este periodo tiene prácticamente el 50% de la plantilla con causal jubilatoria. Entonces, no es un problema si es compatible o no el ingreso de personal. Nosotros creemos que es compatible con el tema de también luchar por mejorar los salarios, pero aparte es absolutamente necesario. Nosotros tenemos servicios que están desprovistos de funcionarios. Tenemos lugares en el interior del país que se han cerrado oficinas de trabajo del Ministerio de Trabajo, se han perdido puestos de trabajo a tal punto que han tenido que cerrar algunos de los registros de la Dirección Nacional de Registro en el interior, y cuando se va a hacer un movimiento de compra-venta, tiene que ir un funcionario de otro departamento, cerrar eso porque está solo. ¿Pero eso se arregla necesariamente con más contrataciones? Y sí, si no hay personal no hay porque manera. Existen esos casos, pero también existe una dispersión e incluso reiteración de tareas en distintos ámbitos del Estado. Bueno, que se busca de alguna manera también volver más tampoco eficiente, ¿no? nos negamos a discutir la posibilidad de redistribución de personal, pero hoy claramente hay un problema de falta de personal. A ver, para poner ejemplos concretos, en la Administración Central, normalmente cuando se ve la Administración Central, ahí tenemos un problema también cuando se miden los salarios y todo, porque la Administración Central tiene los funcionarios civiles y los policías y los militares. En realidad los policías y los militares son más de 70.000. Y los funcionarios civiles, cuando empezó el gobierno anterior eran 18, cuando terminó el gobierno anterior eran 15.000 trabajadores. En ese marco de situación se perdieron casi 3.000 puestos de trabajo solo en los funcionarios civiles de la Administración Central. Solo los funcionarios civiles de la Administración Central. Entonces, eso es donde se nota, yo qué sé, tenemos aduanas donde hay turnos que están desprovistas de gente, o sea, que no hay quien controle el pasaje en las aduanas porque no tienen funcionarios. Entonces, se puede buscar redistribución para hacer más efectivo en algunos lugares, pero es necesario el ingreso personal. Y esto estoy hablando solamente de la Administración Central. En las empresas públicas ha pasado prácticamente ¿Pero lo qué mismo. expectativa tienen en concreto? ¿Qué esperan en el marco de la derogación del decreto 310 para que ingresen más personal? Bueno, por eso decíamos, vimos con muy buenos ojos, porque aparte lo argumentó muy bien el director de la Oficina de Servicio Civil, diciendo que era necesario ingresar personal en algunas áreas estratégicas del Estado, pero después cuando vemos los lineamientos del equipo económico, vemos que hay una restricción desde el punto de vista presupuestal, porque lo que se le habilita para gastar a cada uno de los ministerios es el crédito ejecutado en el año 2024, o sea, hace 2 años atrás. Y eso es muy restrictivo para poder, de alguna manera, solventar, digamos, el ingreso de personal. O sea, deberían ahorrar por otro lado para poder contratar gente. Bueno, sí, probablemente sí. Contratar gente y aumentar salarios, porque como decía Nico, quieren los dos frentes, se están peleando por los dos frentes. Exactamente, sí, nosotros entendemos que es necesario y es compatible. Pero ¿dónde queda la metáfora de la sábana corta? Bueno, el problema es que capaz que ahí lo que hay que hacer es buscar, por eso nosotros dentro de la plataforma de este paro hemos planteado una estrategia nacional para el desarrollo. Creemos que es necesario avanzar, creemos que aparte es importante para esa estrategia nacional para el desarrollo lo que se puede hacer desde la inversión pública, porque eso va a dinamizar el mercado interno. El mercado interno es una fuente de ingreso fundamental para el crecimiento del país. Y bueno, y cuanto los trabajadores no tenemos capacidad de ahorro, o sea, la plata que recibimos la volcamos al mercado interno y eso dinamiza porque en los comercios del barrio genera, digamos, una posibilidad más grande de crecimiento que permite de que el país vaya creciendo en todas sus áreas. Si tuvieran que poner 3, 4 lugares donde en el Estado está faltando gente, ¿cuáles mencionarías? Bueno, el Ministerio de Ganadería, por supuesto, ahí hay un problema grave. En algunas áreas del Ministerio de Economía, como aduanas, por ejemplo. En algunas áreas del Ministerio de Cultura, esto que yo decía de la Dirección Nacional de Registro, ahí tenemos un problema, sobre todo en el interior del país.
en varios pasos de frontera, ahí donde hay varios ministerios Y trabajando. si tuvieras que decirme 3 o 4 lugares donde sobra gente. Bueno, siempre caigo en el mismo ejemplo. Habría que ver el Ministerio de Defensa si la cantidad de personal que hay es necesario para la posibilidad que tiene nuestro país. Y más allá de defensa. Bueno, la verdad hoy es muy difícil decir un organismo, pero mirá que esto no lo decimos solo los Sería trabajadores. necesario igual ese dato, ¿no? Al mismo tiempo que se reclama la incorporación de más, porque hay faltantes, que se tenga identificado donde hay reiteración o hay más personal de que se necesita. Pero es que hoy por hoy no hay ningún organismo de la Administración Central, y yo me animo a decir, ni de las empresas públicas, donde uno diga que hay un excedente de personal y se puede generar una redistribución, porque Ahora, ha sido tanto la sangría que ha habido de que están los servicios desprovistos de personal. ahora, como esto que vos planteás, ¿no? Que en defensa puede haber funcionarios excedentes, ¿ustedes aceptarían la redistribución de parte de esos funcionarios, por ejemplo, los pasos de frontera? Estoy pensando en los lugares donde es complicado que no haya. No nos negamos a discutir nada, también entendemos cada vez que nosotros planteamos esto, después viene una catarata de opiniones, todas válidas por supuesto, de que el Ministerio de Defensa cumple con otros servicios, sobre todo cuando hay alguna catástrofe, y lo entendemos, digamos. Ahora, si me preguntás, yo realmente no sé si más de 30.000 efectivos en el Ministerio de Defensa son necesarios. Como también digo que la mayoría de esos 30.000 efectivos, sobre todo la tropa, tienen salarios de hambre, ¿no? Bajísimos. Salario de hambre. Y que deberían incentivarse esos salarios también. Entonces, después lo que hay que ver es cuál es la política que se quiere desarrollar en ese sentido y si hay que buscar una redistribución en el marco de una capacitación, de un reciclaje de trabajadores. Bueno, nosotros estamos dispuestos a pensarlo, a analizarlo y a poder avanzar en ese sentido. Hay un estudio de Ceres del año pasado donde se evidencia una multiplicidad gigantesca de oficinas y cometidos que se replican a lo largo de la administración central, que entorpece, dice, la coordinación interna y dificulta asignar responsabilidades, bueno, cuando los resultados no son los esperados. Bueno, habría que ver cuáles son las que identifica Ceres y aparte decir desde el lugar que a nosotros nos corresponde que en todo caso no somos los trabajadores los que No, es un término de gestión. abrimos diferentes áreas de trabajo que se puedan repetir, digamos, en su accionar. Pero bueno, yo creo que eso no es así. Me da la sensación que es todo lo contrario. Vuelvo a reiterar ejemplos concretos de lugares donde los propios ministros del gobierno anterior y del actual gobierno están pidiendo la necesidad de ingreso de personal. En el periodo anterior, a partir del trabajo de la Oficina Nacional de Servicio Civil, en particular cuando estaba Conrado Ramos, se dejó pronta una reestructura de la carrera administrativa en la Administración Central, que no se llegó a aplicar, digamos, se elaboró, tenía diferencias con COFES, no se llegó a aplicar, quedó como para aplicar en este periodo. No sé si ha habido novedades en torno a ese aspecto. Estamos conversando con Servicio Civil sobre eso. Nosotros cuestionamos esa carrera administrativa, sobre todo porque tiene asociada una tabla salarial que es muy baja, a tal punto que un funcionario, si asciende de grado, puede perder salario. Entonces, es difícil que alguien se prepare para concursar por un cargo mayor, con mayor responsabilidad, cuando en realidad si cambia de responsabilidad, cambia de grado, digamos, para un grado superior puede tener un menor salario que el que tiene ahora. ¿Perder salario o dejar de ganar? Lo que ganaría si siguiera esa misma carrera. Pierde salario porque la tabla atraviesa, digamos, todo lo que son los escalafones o las funciones, y ahí se le asoció en función del crédito que se tenía. Entonces, como hoy también hay un problema que es complejo en la administración pública y sobre todo en la administración central, que es el pago de compensaciones especiales,
un trabajador, la compensación está para el cargo que se está desempeñando. Si vos concursás y ascendés a un grado de mayor responsabilidad, si no te llevas esa compensación terminás ganando menos de lo que estás ganando ahora. Pero ese era justo uno de los puntos de la reforma que quería encarar Ramos, que era, hay una enorme gama de compensaciones muy variadas que hace hasta difícil saber cuánto gana cada uno en realidad. Bueno, sí, eso es así. Hay cientos de compensaciones. Hay muchas compensaciones, todas discrecionales por parte de la administración, todas que normalmente se asignan por amiguismo, por clientelismo, o sea, es un problema, pero bueno, Conrado habló mucho y no hizo nada con respecto a eso, y digamos, no vemos mucho entusiasmo en esta administración para cambiar eso tampoco. ¿Pero ustedes están dispuestos a que se pongan sobre la mesa esas compensaciones? Por supuesto. Debería generarse, digamos, una situación donde el trabajador gane en función a la responsabilidad que tiene y no por la asignación de una compensación discrecional del jerarca de turno. Pero ustedes han estado en contra de todas las medidas en ese sentido que ha planteado Conrado Ramos. No de las compensaciones. Sí. Pero el ejemplo que me mencionaba recién era un ejemplo concreto de una situación sobre la cual se podría trabajar para solucionar que esos aspectos específicos no se den y no estar en contra de la reforma en general que prevé algunas de las cosas que vos mismo estabas criticando. No, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es la carrera administrativa y la tabla salarial asociada a esa carrera administrativa, y otra cosa son las compensaciones. Con respecto a las compensaciones, nosotros somos muy críticos y acompañábamos muchas de las cosas que decía Conrado respecto a eso. El problema es que dijo mucho, pero no hizo o no pudo hacer mucho, en realidad, porque es la caja que tienen los ministros y se la guardan para ellos porque con eso dan... Claro, cuanto más cerca estés del jerarca que tenga capacidad de captar fondos, con eso ahí se puede dar compensación. El problema no fue COFE, el problema fueron los propios jerarcas de cada uno de los incisos que establecieron, digamos, de que no se les tocaran esas compensaciones porque son discrecionales y se la dan a quien ellos quieren. Ahora, respecto a lo otro, sí, nosotros conceptualmente con el tema de la carrera administrativa, por supuesto que defendemos que tiene que haber una carrera administrativa, no estamos defendiendo mantener lo que hay hoy, que hace más de 20 años que no hay carrera administrativa en el sector público. Pero lo que sí entendemos que tiene que estar asociado a una tabla salarial que sea seductor para un trabajador que se tiene que preparar para concursar y no le tenga que perder salario por eso. Se entiende perfecto el caso concreto que mencionás. Lo que no me queda del todo claro es que vos decís hace 20 años que no hay carrera administrativa. Este proyecto viene y fija una carrera administrativa con una tabla salarial que entiendo que a ustedes no les convence, que eventualmente en algunos casos podría darse que un ascenso termine generando un perjuicio para el trabajador concreto y entonces no lo estimula a concursar para ascender. Pero la otra opción, que es seguir como estamos, es 20 años para atrás sin carrera administrativa. No es un escenario mejor que no salga la reforma. Pero permitime, nosotros no estamos planteando seguir como está. Nosotros somos fervientes defensores de desarrollar una carrera administrativa que en algunos puntos, la carrera que planteamos nosotros, tiene algunos puntos de contacto con la de Conrado, pero donde nos distanciamos fuertemente es en el marco de la tabla salarial que atraviesa esa carrera. ¿Cuánto más sale la tabla salarial que ustedes pretenden? Y bueno, tiene una diferencia importante porque parte de la base de que nadie puede perder salario. Pero entiendo que lo que proponía Ramos no perdían salario, eventualmente podrían perder salario. No perdían salario. El caso concreto, trabajador, historia laboral concreta. Pero la mayoría de los cargos, porque ¿qué era lo que pasaba? Si vos vieras las compensaciones, ¿no? Si vos tomabas la plata de las compensaciones y la volcás a la tabla salarial, ahí puede ser otro el escenario. El problema es que ese dinero que está destinado a las compensaciones discrecionales de cada uno de los ministros no lo largaron y por lo tanto lo mantuvieron los ministros y la tabla salarial de la carrera administrativa quedó raquítica y no era imposible avanzar así, ¿no? Hay una parte del rubro entonces que no se terminó volcando en la cuenta de cuánto debía ser la tabla salarial en general. Ahora con un panorama general en el cual evidentemente el Ministerio de Economía busca achicar el déficit que tiene el Estado uruguayo, está el tema cantidad de trabajadores, salarios, ellos buscan contener ahí, claramente, como también lo intentó el gobierno anterior. ¿Ustedes ven una tercera pata donde se podría contener el gasto
sin perjudicar cantidad de trabajadores y salario? Bueno, sí, el crecimiento. El crecimiento económico del país. Nosotros creemos que es por ahí donde se puede justamente aumentar los ingresos para que el déficit... Pero los trabajadores públicos estarían dispuestos a un acuerdo de productividad, por ejemplo, para un... Por supuesto, sí. De hecho lo hay, bueno, las empresas públicas tienen todas compensaciones asociadas a la productividad. Las empresas públicas, sí. Y en la administración central hay varios servicios que tienen cumplimientos de metas, tienen compromisos de gestión, que son partidas que se pagan asociadas al salario en el marco del cumplimiento de esas metas. Y nosotros en eso estamos abiertos a discutirlo. ¿Cuáles son ejemplos buenos de eso? Bueno, hay en diferentes, yo qué sé, registro civil, por ejemplo, tiene asociado a el registro público también, la DGI. Hay varios ejemplos, ahora no me viene a la cabeza, pero hay varios ejemplos donde hay partidas que están asociadas a los cumplimientos de determinadas metas para tener incentivos salariales. Lo que pasa es que ahí también hay un problema de que la receta de crecimiento en general, por lo menos como la maneja la mayoría de los economistas, va en contra de tener un sector público más pesado, ¿no? Bueno, pero sí, eso es así, pero el problema que nosotros vemos ahí es que en realidad un Estado ausente en un país con las características que tiene el nuestro podría complicar mucho más las cosas. Nosotros entendemos que el Estado, como se ha definido muchas veces, como escudo de los más débiles. Y en ese marco creo que es importante avanzar en la posibilidad de establecer mecanismos para que el Estado social y el Estado productivo puedan ser factores de desarrollo en el país. Y en ese sentido creo que se puede avanzar mucho y sin desproteger a los sectores más complejos que tiene nuestra sociedad, que bueno, evidentemente todos los conocemos, ¿no? Quiero cambiarte de tema, capaz que después volvemos, pero hay algunas preguntas que me gustaría hacerte en tu rol de presidente del sindicato del INAU y del INISA. Varias cuestiones. Empiezo por lo que ha pasado con las autoridades, ¿no? Con estas diferencias que hubo entre Jaime Saavedra y Edgardo Acosta, que finalmente bueno, se toma la decisión de que Acosta no esté más. Y quisiera saber eso cómo repercutió en estos primeros meses de trabajo en el INISA. En realidad hay mucho para hacer ahí, hay denuncias de maltrato, hay denuncias de que los centros están superpoblados, hay como mucha cosa para hacer. ¿Se pudo empezar a hacer algo o todavía...? Bueno, ese problema que se generó entre los dos integrantes del directorio definido por el Poder Ejecutivo, lo que generó fue una paralización de la institución que funcionó a impulso de la estructura que tiene y los mandos medios que soportaron, digamos, que prácticamente por 2 meses estuviera paralizado y no funcionara el directorio de la institución, en el marco de una coyuntura bastante compleja, que era justamente la discusión y la elaboración del presupuesto de una institución que todavía está naciendo, digamos, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, nosotros estuvimos muy preocupados y tratando de hacer gestiones para que se resolviera lo antes posible, porque era importante poner a andar una institución que necesita, digamos, de la cabeza para que funcione bien. A partir de la resolución del Poder Ejecutivo ha entrado a funcionar. Nosotros hemos tenido ya varias instancias de reuniones para lo que tiene que ver con lo presupuestal y con el rediseño que está intentando hacer el nuevo presidente con el directorio. Jaime Saavedra. Sí, y bueno, creemos que en principio las ideas que se han planteado son compatibles, tenemos muy buen diálogo y bueno, y estamos intentando colaborar en lo que podamos desde el punto de vista de nuestro rol como sindicato para avanzar en esa dirección. Por lo tanto, creo que más allá no solo del problema que hubo, sino de lo mediático que se transformó ese problema, que también incide, bueno, generó muchas preocupaciones, pero bueno, hoy está encaminada la situación. De hecho,
la persona que se designó, Daniel Radío. también hemos conversado con él. Todavía no tiene la veña para funcionar, pero ya está en contacto y recorriendo algunos servicios y poniéndose a trabajar. O sea que me parece que se está encaminando la situación por los caminos que debe ir, digamos, ¿no? A propósito de la situación del INISA, hace un par de semanas se conoció la noticia que 2 subdirectores del Centro Piedras del INISA fueron separados del cargo luego de recibir un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos en el que daba cuenta de torturas y malos tratos en ese centro contra adolescentes privados de libertad. Esto lo informó El País. La situación denunciada, que denunció la institución, surgió a raíz de los testimonios de los propios jóvenes en una visita que hizo el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura que realiza periódicamente. ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, nosotros nos enteramos por las versiones de prensa. No teníamos ninguna denuncia al respecto de esa situación. Hacía mucho tiempo que no había denuncias de estas características en el INISA. Y bueno, creo que se actuó como se debe actuar por parte de la administración, que es separando a los funcionarios para iniciar un proceso de investigación administrativa y ver las responsabilidades del caso. Y claramente, si esto se constata como está planteado en esta versión de prensa, esos funcionarios van a tener las máximas sanciones producto de la situación que se denuncia. Pero ahora está en plena investigación y evidentemente ahí lo que nosotros somos celosos es nada más de que se hagan las investigaciones con las garantías del debido proceso, y hasta ahora no hemos visto ninguna cosa que empañe eso. Eso ni que hablar. Ahora la duda que surge es por qué este tipo de situaciones aparecen a partir de las visitas periódicas del Mecanismo Nacional de Tortura y no a partir de denuncias de otros funcionarios que estén allí conviviendo con esas situaciones, ¿no? Bueno, eso es lo raro. Nosotros, de hecho, hemos preguntado, hemos tratado de indagar con los trabajadores que trabajan en esos servicios de este tipo de cuestiones y todos negaron rotundamente de que eso sucediera, o por lo menos que nunca lo habían visto. Acá, viste que la denuncia concreta es a 2 subdirectores que normalmente, digamos, no son los que están en el cotidiano todo el día, pero bueno, la verdad que nos llamó la atención esto, pero en principio acá lo que hay que brindar es la garantía para que se investigue, se llegue hasta las últimas consecuencias, y en función de eso, si hay responsabilidades, que pague el que tenga que pagar. Pero no puede haber de por medio cierta normalización de este tipo de situaciones que hace que los funcionarios convivan con ellos, en algunos casos los practiquen, en otros no, pero eventualmente tampoco las denuncien. A ver, los servicios de privación de libertad todos son violentos. Hay episodios que a veces son mucho más violentos que otros. Por ejemplo, cuando se enfrentan, que es uno de los problemas complejos que tenemos en estos últimos tiempos, en estos últimos años, que es cuando se encuentran barras de chiquilines que han tenido problemas en los territorios, producto fundamentalmente de temas vinculados al narcotráfico, cuando se enfrentan y uno, más allá de que prácticamente los compañeros que trabajan en eso tienen una visión quirúrgica para saber cuál pertenece a una barra, cuál pertenece a la otra, cosa de que estén en servicios separados, pero hay veces que eso no sucede y los líos que se arman son brutales, y ahí para desactivar un lío de eso, a veces que son compañeras las que están en los turnos directamente, bueno, terminan generando, digamos, métodos de contención que también son violentos. Ahora, esos son esporádicamente entre situaciones puntuales que se pueden dar. Ahora, por lo que dice esta denuncia, es como que hay una situación sistemática, concreta, que la verdad los trabajadores no la denunciaron porque según ellos nunca la vivieron ni estuvieron en un lugar donde pasara eso. Por eso hay que investigar a fondo y ver si realmente se comprueba, ¿no? Hay otra situación bastante complicada, ya no en el INISA, sino en el INAU, que se da en Rivera, con las denuncias de explotación sexual de chiquilinas que están en los hogares del INAU.
me gustaría saber en qué está esa situación y si ustedes la están monitoreando de alguna forma, porque después de que se denunció, se siguió repitiendo. Sí, y no solo en Rivera, lamentablemente. Ahí hay un problema, y ya lo hemos conversado en alguna oportunidad. El INAU tiene algunas limitantes y a veces los trabajadores, y esto para la población es difícil de entender, convivimos con contradicciones permanentes. Por ejemplo, en los hogares del INAU no hay privación de libertad. Y el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es el que regula, digamos, el funcionamiento de estos servicios, establece que ningún niño, niña o adolescente puede estar contra su voluntad donde no quiere. Entonces, sobre todo en servicios donde hay adolescentes, adolescentes femeninos sobre todo, que en el afuera encuentran, digamos, alguna satisfacción y no miden el riesgo, suceden este tipo de cosas que se quieren ir permanentemente de los servicios donde están. Porque, bueno, entran en estas redes de explotación, consiguen cosas que de otra manera no las pueden conseguir y se genera un riesgo brutal. Entonces, ahí el problema que tenemos es que el único mecanismo que tenemos para evitar de que un adolescente se quiera ir del lugar donde está es tratar de convencerla con la palabra. Y ahí se generan los problemas que se generan porque a veces rompen muchas cosas, a veces saltan por los techos, a veces rompen las puertas y se van. Y no se puede generar, digamos, una situación de mantener a esas adolescentes a la fuerza en el servicio donde están. A tal punto pasa eso que en la administración anterior, a una directora de un servicio femenino, le pidió a la administración que de alguna manera estableciera algún mecanismo de control más fuerte en el horario donde las chiquilinas se iban sin autorización. De noche. En la noche. La directora que trabajaba en la mañana empezó a ir de noche, trató de contenerla, trancó la puerta y esa directora fue sancionada por la misma administración que le había pedido que tomara medidas para que no se fueran. Entonces, es un problema muy complejo y lamentablemente en el afuera estas chiquilinas corren un riesgo brutal. Y bueno, esto que está pasando en Rivera no es solo en Rivera que está pasando. Bueno, se está tratando por parte de esta administración de tomar algunas medidas para encontrar una solución a eso. Bien. José López, muchas gracias por estos minutos. Un gusto amable, haber estado acá. Gracias. Hacemos un corte, al regreso vamos a estar conversando con Daniel Espinosa, asesor de la Secretaría Nacional